Imagínate ser un tipo normal y renacer de un día para otro como una espada mística que termina en manos de una niña gato. Bueno, eso le pasó al protagonista de esta historia, así que quédate que te cuento cómo sigue la cosa. Todo comienza cuando vemos que el protagonista, quien parece ser un sujeto común, pierde la vida. Seguidamente nos revelan que él esperaba reencarnar como uno de esos héroes de los isekais, pero terminó siendo la espada de una niña con orejas de gato. Y de esta forma nos cuenta cómo empezó todo antes de encontrarse con la chica. Así que vemos un hecho del pasado, en donde el protagonista abre los ojos y se da cuenta que es una espada en una piedra, lo que naturalmente lo sorprende. Y en eso, una voz le dice que se prepare, ya que le espera un largo viaje. Sin embargo, el personaje principal decide pensar que esa voz fue producto de su mente. Seguido de aquello, se pregunta si tiene habilidades especiales, como lo suele ver en las historias de fantasía, y para su buena suerte, sí las tiene. Así que abre un menú especial y se pone a revisar. Es entonces que descubre que tiene varias habilidades, entre ellas telequinesis, y en el momento que ve su nivel base, se percata que es una espada legendaria para un futuro héroe. Sin embargo, pronto llegan unos goblins, aparecen para hacer cosas malas e intentan sacarlo de la piedra, pero como no pueden, le terminan escupiendo. Así que el protagonista se enfada y utiliza su habilidad de telequinesis para moverse por cuenta propia y acabar con la vida de los bichos, quienes pierden la existencia cuando su núcleo, en este caso, una especie de cristal, es destruido. Y tras hacer aquello, gana experiencia y nuevas cualidades. Con lo anterior en mente, el protagonista, quien por cierto se llama Shisho, se pone como meta coleccionar las habilidades derrotando a monstruos para hacer la mejor espada para su futuro portador. Y, por otro lado, vemos a la chica gato de la otra vez, quien parece ser una esclava, quien es tratada de la peor forma. Sin embargo, ella parece mantener su esperanza de escapar consiguiendo poder, o sea, magia, de algún lado. Mientras tanto, el protagonista sigue enfrentándose a monstruos y consigue una nueva habilidad llamada levitación, la cual combinada con la telequinesis le permite moverse a gran velocidad como si fuera un vehículo aéreo, y tras repetir el mismo procedimiento activa una nueva función que le permite autoevolucionar. Sin embargo, Shisho quiere más habilidades, por lo que se mete en la guarida de unos goblins y derrota al rey de estos bichos, y también al mago, lo que le permite ganar varias habilidades, entre ellas la magia de fuego, y tras hacer una masacre, se retira de la cueva, y mientras revisa sus nuevas estadísticas, se da cuenta que, cuando su portador lo equipe, automáticamente obtendrá un aumento de poder, lo que Shisho considera emocionante. Y en un cambio de escena, vemos que un sujeto maltrata a una esclava, así que la chica gato de la otra vez se interpone para ayudarla. Sin embargo, el tipo usa una clase de collar para dejarla fuera de combate, y como castigo por rebelarse, la deja sin comer. Al día siguiente, el mismo sujeto la hace cargar una pesada caja, mientras la insulta, así que la chica se enfada e intenta atacarlo. Pero el sujeto usa el collar y la vuelve a dejar inmóvil en el piso, y tras eso le pisa la cabeza, y la sigue insultando. Y mientras ella viaja con el resto de las esclavas, se dice a sí misma que debe conseguir poder. Al mismo tiempo, Shisho se percata que mientras más lejos esté del punto de inicio, o sea del lugar en el que apareció, más fuertes son los bichos. Sin embargo, tras vencer a un dragón pequeño, el protagonista gana la suficiente experiencia para enfrentarse a un bicho más poderoso. Y con esto en mente, combate contra un monstruo de slime, a quien consigue vencer atravesando su cuerpo y partiendo su núcleo de cristal, lo que naturalmente eleva sus estadísticas. Posterior a esto, combate contra una serpiente de extremo poder, y el resultado es el mismo, aunque en esta ocasión aprende una técnica para crear un doble de su cuerpo humano. Aunque como el nivel de dicha técnica es muy bajo, su clon no dura mucho, y además aparece sin ropa. Seguidamente Shisho sigue en lo suyo, y vence a más monstruos, entre ellos una tortuga acorazada y una bestia parecida a un tigre, pero mucho más grande. Y esto pone fin a los 5 primeros niveles que tenía que pasar, así que se dispone a recorrer más allá. Sin embargo, queda atrapado en una especie de barro mágico que le absorbe la energía y las técnicas que utiliza, por lo que no puede salir. Desde entonces pasan los días y el protagonista se desespera, ya que nadie aparece, y en medio de esto se lamenta, ya que no podrá probar todas sus habilidades. Por otro lado, se puede ver que la carroza, en donde está la chica gato de la otra vez, es derribada por un oso gigante, quien destruye el vehículo y acaba con el maltratador, así que su collar pierde efecto, lo que la permite pelear contra el oso, aunque pese al golpe que le dio el bicho, la pasa por arriba. Sin embargo, no tarda en encontrar al protagonista, quien se comunica con ella mediante telepatía, y la insta a tomarlo. Es entonces que ella lo saca del barro mágico y se lo equipa,
lo que naturalmente le da un aumento de poder a la niña gato, y con esa nueva fuerza logra vencer al oso gigante. En ese momento, ella planea dejarlo en donde lo encontró, pero rápidamente es interrumpida por otro sujeto quien tiene el control remoto de su collar. Así que Shisho usa sus poderes y le rompe el cuello y destruye el control remoto con sus poderes de fuego. Posteriormente, le ofrece ser su espada, ante lo cual ella acepta, pese al peligro, lo que sorprende al protagonista, quien nota que la niña está muy calmada, pese a todo lo que acaba de vivir, pero lo atribuye a que perdió sensibilidad por su estilo de vida, y de esta forma, él conoce su nombre, el cual vendría a ser Fran. Y tras lo anterior, ella le cuestiona cómo se llama al protagonista, ante lo cual él dice que como espada no tiene uno, así que la niña lo bautiza como Shisho. Tras esto regresamos al presente, en donde vemos que ambos avanzan en una carreta, y el protagonista dice que su objetivo es ayudar a Fran a ser más fuerte y evolucionar, ya que eso es lo que la niña más desea. Y mientras tanto, se puede ver que un grupo de goblins se preparan para hacer lío. Posteriormente, vemos que Shisho cuenta que la clase de humanos bestia tienen una cualidad especial, la cual le permite evolucionar cuando llegan al nivel máximo de sus cualidades. Sin embargo, lograr aquello es sumamente difícil, a tal punto que los padres de Fran perdieron la vida mientras buscaban aquello. No obstante, ahora ella quiere cumplir la meta que sus padres le dejaron como legado. De esta forma, el protagonista cuenta que aquella joven es increíblemente capaz para aprender cosas de forma rápida, aunque la cosa que más le gusta es que lo limpia cada vez que se ensucia, y por ese motivo, Shisho decide hacer todo lo que esté a su alcance para ayudarla. En medio de esto, ella siente algo, y rápidamente se dirige a ver qué ocurre, mientras el protagonista no termina de entender. Es entonces que vemos unos goblins todos feos atacando el cargamento de un viejo peludo, y cuando las cosas se estaban complicando, aparece Fran para acabar con varios bichos, y el protagonista le da una mano usando una de sus cualidades, la cual le permite crear una espada de luz y lanzarla por su cuenta, y cuando Fran ve aquello, menciona que es muy útil y que la usarán luego. Tras lo anterior, el guerrero de la carroza les agradece, y la niña ofrece su protección hasta salir de esa zona, ante lo cual el joven luchador acepta gustoso, caso contrario al viejo peludo, el cual parece estar enojado por la presencia de la niña gato. Seguido de esto vemos que la niña avanza en la carreta con aquel guerrero, quien le dice que en el último mes han aumentado la cantidad de bichos cerca del pueblo, ya que en las llanuras de Maro se dice que los monstruos fuertes comenzaron a pelear y los bichos más débiles tuvieron que salir de allí. Y en el momento que el protagonista escucha aquello, se da cuenta de que se debe a él, y que ese lugar llamado Llanuras de Maro era el sitio en donde él había aparecido. Por su lado, el guerrero explica que en aquel lugar hay un monstruo bestia, parecido a un tigre, llamado Fenrir. Y cuando Shisho oye aquello, se da cuenta que se refiere al bicho que él eliminó antes. Posteriormente, el sujeto elogia a la pequeña por sus cualidades, ya que venció a los goblins como si nada, agregando que, seguramente, debe ser de rango E. Sin embargo, Fran no termina de entender y pregunta al respecto. Es entonces que el sujeto explica que existen varios niveles para catalogar el peligro de los bichos, y al igual que con ellos, los guerreros también tienen rangos, que van del G al S, siendo este último el más alto, agregando que en el rango A los más famosos son Farlund y Amanda. Y cuando la pequeña niña gato escucha aquello, se emociona y dice que quiere ser una aventurera, ante lo cual el sujeto le dice que solo debe anotarse en un gremio para hacerlo. Por otro lado, se puede ver que el viejo peludo refunfuña al oír aquello, pero en este caso Shisho se da cuenta de esto. Pero lo que no sabe es que los goblins se están poniendo mamados usando una magia toda rara, y después de viajar llegan al pueblo de Alessa, lo que emociona al protagonista, quien rápidamente se pone a ver las espadas de los aventureros y se da cuenta que hay varios que tienen más poder de ataque que él, lo que derrumba su autoimagen de reliquia poderosa. Sin embargo, Fran trata de reconfortarlo, diciendo que tiene habilidades especiales que la ayudaron, y por suerte eso funciona. Posteriormente vemos que la recepcionista del gremio desea que todos los mercenarios del lugar pierdan la vida, pero rápidamente trata de mantener la calma. Y en medio de esto aparece Fran, quien dice que quiere ser una aventurera. Por tanto, la recepcionista le advierte que debe realizar un proceso, pero que si sale herida o pierde la vida, el establecimiento no será responsable. A lo que la niña gato no tiene problemas, lo que provoca el suspiro de Nell, la recepcionista, quien la guía hasta la zona de pruebas. Es entonces que conocen a un ser de la raza de los Oni, que vendrían a ser personas parecidas a los demonios. Y este sujeto es el examinador de nombre Donadrond,
y sin muchas vueltas, la batalla comienza, en donde la pequeña tiene problemas para hacerle frente al gigante. Así que Shisho activa una de sus habilidades especiales, con la cual consigue aumentar la defensa, ataque y velocidad de la niña por unos minutos. Y de esta forma, Fran logra herir a su rival. Sin embargo, este le dice que aún le falta mucho y procede a curar sus heridas. Sin embargo, el protagonista usa esa distracción para desatar sus poderes mágicos, con los cuales somete al grandote con unas manos de energía para luego atacarlo con una explosión de fuego y permitir que Fran dé el golpe final con su espada. Debido a todo aquello, Donadron sale disparado fuera del edificio y termina abriendo un gran agujero en la pared. Tras ver aquello, Nell se queda sorprendida y dice que no vio tales cualidades ni en aventureros avanzados, lo que lleva a la niña a preguntar si aprobó. Es entonces que Donadron saca su mano de los escombros y como puede, le comunica que sí. De esa forma, todos van a la oficina del director del gremio, quien le pregunta a la pequeña cómo es que puede usar magia avanzada pese a su rango. Y en ese momento, ella recuerda las palabras que le había dicho el protagonista, así que Fran se niega a decirlo. Es entonces que el director, quien por cierto se llama Klimt, usa sus poderes para analizarla, pero Shisho lo contrarresta con otra habilidad, lo que sorprende al elfo. Sin embargo, decide aprobar su carnet de aventurera, ya que no siente ninguna intención maliciosa. De esta forma se dirigen a un sitio en donde hay una roca mágica, la cual le dirá qué clase de aventurera puede ser, pero Nell se sorprende por la enorme cantidad de opciones que hay. Sin embargo, Fran decide elegir la clase maga de la espada, así que de esta forma consigue su tarjeta y oficialmente es una aventurera. Tras aquello, la niña pregunta sobre el alojamiento, pero antes vende una gran cantidad de ítems de bajo nivel que saca de su bolsa mágica, y tras calificar el valor de todas estas cosas, la niña recibe más de 190,000 piezas de oro, que vendrían a ser 1.900.000 yenes, lo que naturalmente sorprende a Shisho. Después de presentarse con Nell, la niña decide buscar alojamiento. Sin embargo, aquellos mercenarios la detienen y quieren quitarle la bolsa de oro, alegando que seguramente hizo alguna clase de trampa, ya que ellos no reciben tanto por los mismos objetos. Es entonces que Nell interviene y les explica que si quieren vender objetos de monstruos, deben ser cuidadosos para no dañarlos, cosa que baja su valor. Tras decir lo anterior, dice en voz alta que sin dudas los mercenarios deben perder la vida, lo que naturalmente inicia una disputa, que es resuelta por Fran, quien sin ayuda del protagonista consigue derrotarlos a todos. Seguidamente, recibe los elogios de Nell, quien de forma rápida les da una lección a los bandidos, mientras que la pequeña se dispone a buscar una posada, además de una armadura. Y en medio de esto, un viejo que parece ser herrero nota que la espada de Fran tiene inteligencia. Posteriormente vemos que la niña comienza a pasear por la ciudad y se emociona por las cosas que antes no conocía. En medio de esto, piensan en que necesitan una armadura ahora que es aventurera. Es entonces que aparece el barbón de la otra vez, quien es un herrero de la raza de los enanos, y se ofrece para darle una armadura. Tras analizar las cualidades del viejo, Shisho y Fran deciden seguirlo, y en el camino, unos sujetos llaman al barbón por su nombre, el cual vendría a ser Garrus. Cuando llegan a su tienda, vemos que la pequeña consigue una muy buena armadura, por lo que la niña se emociona y anuncia que logró otra meta. Sin embargo, ella se pone alerta cuando Garrus menciona que la espada que ella tiene es inteligente. Tras lo anterior, el protagonista se pregunta a sí mismo cómo es que el viejo descubrió aquello, ya que incluso el director del gremio no pudo hacerlo. Así es que el viejo comenta que tiene una bendición divina, la cual le permite ver todas las habilidades especiales de las armas. Tras esto explica que, sin dudas, Shisho es una espada poderosa. Sin embargo, el protagonista no termina de creerlo, ya que durante toda su estadía en el pueblo, vio objetos con más poder. No obstante, Garrus decide explicar a qué se refiere, mostrándole un ejemplo, y con esto en mente, toma una espada con mucho poder de ataque. Le dice a la niña que usa a Shisho para golpearla, no sin antes pasarle algo de energía. Tras hacer lo anterior y recubrir la hoja del protagonista con su magia, Fran termina rompiendo aquella espada poderosa. De esta manera, el barbón explica que el poder de ataque puede aumentar dependiendo de cuánta energía de su portador pueda recibir un arma. En este caso, Shisho tiene un rango A en ese aspecto, por lo que incluso podría llegar a un poder de ataque de 2000 sin problemas. Como es de suponer, esto sorprende al protagonista. Tras esto, el viejo le cuestiona a Shisho si conoce a su creador, pero este responde que no, ya que simplemente apareció en una roca. Después de aquello, el barbón menciona a una espada legendaria llamada Ignis, aunque no tiene muchos datos de ellas. Después de zanjar aquel tema, el protagonista le pide al viejo que le cree una vaina, ante lo cual Garrus accede a cambio de varios objetos de nivel C y B,
de buena calidad. Posteriormente, Fran decide comprar ropa adecuada para ella y gracias a una vendedora lo consiguen sin problemas. Tras aquello, pasan por una tienda de objetos de cocina y conocen al dueño del local, quien antes era un aventurero, y después de comprar todo lo que necesitaban, se hospedan en una posada usando la tarjeta del gremio. Cuando Fran ve su habitación, se emociona mucho por poder dormir en un lugar tan cómodo, lo que hace que Shisho se conmueva y piense que quizás reencarnó en una espada para ayudarla. Al día siguiente, el prota decide cocinar algo usando sus poderes. De esta forma, hace pollo rebozado con ingredientes de otro mundo. Tras comer, repasan las próximas misiones, pero la niña se queda dormida, por lo que Shisho la arropa y la deja descansar. Sin embargo, quienes no descansan son los goblins, los cuales siguen preparando un ataque contra su rey. Al siguiente día, podemos ver que Fran y el prota van al bosque a recolectar un par de setas y varias cosas por el estilo, ya que debido a su rango, son las únicas tareas que puede hacer de momento. No obstante, escuchan un ruido a lo lejos, así que se disponen a ver qué pasa. No tardan en ver a unos aventureros de bajo rango, en peligro a causa de una gran cantidad de goblins. Así que para evitar que ocurra una tragedia, la niña interviene y los derrota a todos, combinando sus fuerzas con Shisho, quien usa magia de fuego para limpiar la zona. Tras lo anterior, los aventureros le agradecen a la niña y se sorprenden al descubrir que tienen el mismo rango. Es entonces que ellos explican que últimamente aparecen goblins de rango alto, lo que quiere decir que la reina y el rey goblin están cerca haciendo hijos, y como se reproducen como piojos, no tardarán en atacar la ciudad para alimentarse. Justo en ese momento, la conversación se interrumpe, cuando un bicho sopla una flauta para llamar a sus amigos, así que Fran lo elimina. Acto seguido, les dice a sus compañeros que vayan a avisar al gremio sobre la posible invasión, mientras ella se enfrentará a los bichos. De esta forma, vemos cómo Fran combate contra un ejército de monstruos feos, quienes la ponen en aprietos, ya que están bien coordinados. Sin embargo, la niña gato no planea darse por vencida y se dispone a seguir combatiendo. Tras un duro duelo, la niña termina de vencerlos a todos al atardecer. Acto seguido, se dirige a la herrería del barbón, quien pregunta de dónde vienen, ante lo cual le cuentan que vencieron a más de 130 goblins, lo que naturalmente sorprende a Garrus. Después de eso, Shisho le pide al herrero que repare las armas, ya que pronto se meterán en una mazmorra para acabar con los goblins. De esta forma vemos un hecho del pasado, en donde se puede notar que Fran y el protagonista encontraron la guarida de los bichos. Al rato aparecieron los aventureros de la otra vez con ayuda. Sin embargo, se dan cuenta que el combate terminó y se asombran al conocer el resultado, aunque la cosa que más los sorprende y preocupa es que la guarida de los goblins se convirtió en una mazmorra, lo que quiere decir que está llena de bichos de rango alto. Luego de esto, Fran se reunió con el director del gremio, quien le hizo varias preguntas sobre lo ocurrido. Tras evaluar la situación, dice que las cosas se van a poner feas, ya que aquella cueva debe estar llena a reventar de monstruos poderosos. Así que deben armar un equipo de exterminio para limpiar ese sitio cuanto antes. Y con esto en mente, Klimt ascendió a Fran y ahora ya no es una novata. De esta forma regresamos al presente, en donde se puede ver que el barbón se alegra por el ascenso de la pequeña. Es entonces que ella pregunta por las mazmorras, ante lo cual el viejo comienza a explicar el origen de estos lugares. Al parecer, son sitios creados por el dios del caos, y cada una tiene un núcleo, agregando que el bicho más cercano a dicho núcleo obtiene un poder increíble y se vuelve el jefe del sitio. Con esas cualidades obtiene inteligencia y capaz de medicar la mazmorra. Sin embargo, esos lugares no son invencibles, por lo que aquellos que son lo suficientemente valientes y fuertes pueden conseguir tesoros y armas inimaginables, que vendrían a ser las recompensas que el dios del caos deja para quienes superen sus desafíos. Después de oír lo anterior, el barbón le da una armadura a la pequeña y le dice a Shisho que tendrá la vaina perfecta para él, antes de que se meta en la mazmorra a exterminar goblins, lo que naturalmente entusiasma al protagonista. Luego de esto, llegan a su cuarto y él nota que Fran está decaída. Ella le dice que es porque quiere bañarse, así que la pequeña arrastra al protagonista al baño, en donde se encuentra con Nell y varias recepcionistas más, quienes regañan a la niña por tener un arma en el baño. Después de limpiarse, los personajes se reúnen afuera de la posada en unas mesas al aire libre, en donde la mujer explica que ese lugar está relacionado con el gremio, por lo que las recepcionistas pueden usar el baño y varias cosas más. En eso, ella se entera de la batalla que Fran tuvo contra la horda de zombies, además de mencionar que la aparición de aquella mazmorra sí es un dolor en los glúteos, lo que la lleva a comentar que el dios del caos
sí que es alguien que adora las travesuras. Entonces, la pequeña se cuestiona al respecto, y Nell decide contarle la historia de los dioses de ese mundo. Básicamente, en los comienzos de la historia existieron 10 dioses principales, quienes crearon el universo, y la deidad del inframundo se encargó de armar las leyes que regirían todo, además de dar a luz a otros 78 dioses menores, que se encargarían de hacer que todo en el mundo funcionara como debería. Sin embargo, la diosa del caos es un dios aparte de todo eso, quien tiene igual o más poder que las 10 deidades primordiales, y tiene como objetivo hacer que los seres vivos puedan mejorar sus cualidades y obtengan poder en base a superar desafíos. Cuando Fran escucha aquello, se da cuenta que aquella diosa puede tener buenas intenciones. Tras esto le cuestiona a Nell si hay un dios de la guerra, ante lo cual ella responde que sí, pero que se volvió loco de la codicia y se enfrentó al resto de las deidades, por lo que tuvieron que exterminarlo de la forma más brutal y sellaron sus partes alrededor del mundo. No obstante, esos pedazos se liberaron y crearon a los goblins, orcos y toda esa clase de bichos feos que hacen cosas malas. Cuando Shisho escucha lo anterior, se da cuenta que aprendieron mucho, pero Fran echa humo de su cabeza por el exceso de información en muy poco tiempo. Al otro día, ambos van a la herrería, en donde Garrus le muestra la vaina para el protagonista. Y cuando él la ve se emociona, ya que está fachera, y además tiene un mecanismo para desenfundarse, usando la telequinesis. Después de desearle suerte al dúo, el herrero se despide de ellos por el momento. Cuando llegan a la entrada de la mazmorra, Donadrond da las instrucciones, pero es interrumpido por bichos de alto nivel, quienes se disponen a atacar. Es entonces que la batalla inicia abruptamente y varios guerreros pierden la vida. Sin embargo, los goblins se alejan de Fran, ya que después de vencer a más de 100 de esas criaturas, obtuvo el título de asesina de goblins, por lo que esos bichos ahora la ven como una bestia y prefieren evitarla. Tras esto, ella ayuda a uno de sus compañeros y corta por la mitad a un goblin gigante. Acto seguido, se dispone a entrar a la mazmorra, pero como está bloqueada, usa una técnica avanzada y consigue saltar en escalones de energía creados por ella. Estando en lo más alto, ataca a los goblins que interrumpen el paso y los elimina con el poder de fuego de Shisho, por lo que sin perder el tiempo, el dúo se mete en la cueva para exterminar a la reina y el rey, además del jefe de la mazmorra. Sin embargo, nuestros héroes ignoran que el líder de aquella cueva invocó un monstruo de alto nivel para sorprenderlos. Posteriormente vemos que Donadrond ingresa al lugar con sus soldados, mientras que la niña corre a enfrentarse a los goblins. En eso, el protagonista le dice que no se preocupe, ya que tienen un hechizo que compraron en la tienda mágica, con el cual podrán escapar del sitio en caso de que las cosas se salgan de control. Tras lo anterior, ambos se ponen a eliminar bichos, pero Shisho le dice a Fran que elimina a los monstruos más poderosos y con habilidades especiales, y deje el resto para los soldados de Donadrond. Así que ella lo hace. En el camino, el protagonista va guardando los cuerpos y objetos que los bichos sueltan. Sin embargo, no tardan en toparse con una gran horda. Así que Shisho no tiene de otra más que usar sus poderes de fuego mágico, y con ellos destruye a los goblins. Posteriormente, son guiados involuntariamente por los bichos hacia sus reyes, quienes de forma obvia los reciben con un gruñido. Seguido de esto, el protagonista comienza a organizar una táctica para vencer a esas criaturas de alto nivel. Tras hacer aquello, ataca con sus poderes mágicos, pero cuando llega el turno de Fran, se decepciona, ya que la reina y el rey perdieron la vida por el ataque de fuego de Shisho. Mientras los dos se preguntaban si ya terminaron de completar la mazmorra, encuentran una gran puerta y se dan cuenta que dentro puede estar el jefe de la cueva, así que ingresan. Es entonces que se topan con unos insectos voladores, a los cuales se exterminan incansablemente durante 30 minutos. Pero los bichos siguen apareciendo a causa del líder, el cual tiene la capacidad de invocar más, así que ya sabiendo aquello, Shisho usa sus poderes para crear una distracción y le permite a Fran acabar con el jefe de los insectos. Tras ese duelo, la niña gato llega a nivel 17, además de conseguir varias habilidades nuevas de las cuales te contaré después. En medio de esto, ambos se topan con otra puerta, pero esta vez sienten que hay una presencia formidable del otro lado, por lo que para prepararse comienzan a producir hechizos de aumento de poder. Pero antes, Shisho le dice a Fran que si logra conquistar la mazmorra, le preparará curry, lo que termina emocionando a la pequeña. Sin embargo, las cosas se complican un poco, ya que se topan con un demonio de rango B, quien tiene el poder suficiente para acabar con toda una nación, el cual le dice a Fran que no debe ser una niña normal si logró llegar hasta allí. En medio de esto, nuestros héroes descubren que el jefe de la mazmorra es un goblin parlante, quien custodia el núcleo del lugar pese a tener un nivel muy bajo. Sin embargo, el bicho se muestra altanero y dice querer conquistar el mundo humano y maldice
a la niña por acabar con sus soldados más fuertes, ya que deberá crearlos de nuevo y planear todo otra vez. Tras discutir con el demonio de rango B, la batalla inicia, y Fran consigue detener el primer ataque a duras penas. Las cosas se mantienen relativamente igualadas, hasta que el villano le corta las manos a Fran, pero tranca palanca, ya que el dúo aprendió la técnica de Donadron, y ella puede curarse al toque, solo tocando las partes cortadas en su lugar. Y lo anterior sorprende al demonio, quien dice que la batalla será interesante. De esta forma las cosas continúan, y la niña no logra conectar ningún golpe, ya que el bicho se teletransporta de una forma que ellos no pueden notar. Sin embargo, Shisho no tarda en darse cuenta que el demonio usa la sombra de Fran para moverse con facilidad, así que con esta información logran predecir sus movimientos, y la pequeña aprovecha la ventaja para dañar a su rival en el pecho. No obstante, el monstruo consigue contraatacar, aunque Fran resiste el daño y se recompone. Pero para entonces Shisho comenta que las cosas se pueden poner peor, por lo que considera escapar usando aquel hechizo de teletransportación. Pese a eso, Fran decide quedarse y vencer al bicho para comer curry, lo que la motiva a desatarse y solo usando sus habilidades con la espada y velocidad corporal logra hacerle frente al bicho, quien termina reconociendo que la niña tiene mejores habilidades con la espada que él. Sin embargo, el demonio usa una habilidad especial que le permite quitar y apropiarse de las habilidades de su oponente, así que le roba las cualidades con la espada a la niña y le dice que ya no podrá luchar. No obstante, la niña no pierde nada, ya que Shisho comparte sus atributos con ella, lo que significa que aquella habilidad del demonio no tiene efecto. Tras esto, el combate continuó, pero para este punto el protagonista considera seriamente usar aquel hechizo y escapar, así que le comenta su idea a su compañera, quien está de acuerdo, pero como sabe que aquel monstruo muy seguramente escape de la cueva para destruir todo a su paso, no puede dejarlo vivo. Con lo anterior en la cabeza, Fran ataca nuevamente al bicho, quien sigue respondiendo con suma facilidad. Sin embargo, nuestros héroes descubren algo interesante por accidente. Se trata de que, si el jefe de la mazmorra pierde la vida, el lugar se destruirá automáticamente, y los monstruos que fueron invocados también. Así que con esa información, Shisho y Fran atacan que conjunto con sus poderes de fuego, ante lo cual el demonio protege al jefe del sitio, para evitar perder el combate. Sin embargo, esto forma parte del plan de nuestros héroes, así que no dudan en lanzar al protagonista en dirección al jefe de la mazmorra, aunque el demonio lo intersecta para protegerlo. No obstante, esto también era parte del objetivo, y Shisho aprovecha para desatar su poder y apuñalar al demonio. Tras un duro choque de voluntades, el protagonista logra someter al demonio de alto rango derrotándolo, aunque en el proceso se queda sin fuerzas y su hoja se quiebra, lo que de forma natural hace que la niña se ponga triste. Sin embargo, no tarda en descubrir que Shisho puede regenerar sus partes usando los cristales de los monstruos que vence. Tras esto vemos que el goblin jefe del lugar se dispone a invocar otro bicho más fuerte, pero Fran lo detiene al toque y le quita la vida con un solo golpe, lo que destruye el núcleo y la mazmorra se desvanece. Esto significa que Fran ha conseguido otra de sus metas para llegar a su objetivo final de ser más fuerte. Seguidamente, aparecen el resto de aventureros, y tras felicitarla y asombrarse por la muerte de un demonio de rango B, Donadron la regaña por no hacerle caso, y comienza a citar las 10 reglas de un buen aventurero. Tras varios minutos, todos regresan a casa, y el protagonista le dice a Fran que le hará el curry que le dijo antes. Y cuando ella escucha la descripción de aquel platillo se emociona por probarlo. Posterior a esto, los dos se ponen a subir habilidades con los puntos de experiencia que sumaron en el calabozo. Pero los más importantes son las cualidades con la espada y aquella extraña habilidad que permite robar las técnicas de otras personas. Sin embargo, se enteran que solo se puede usar una vez por objetivo, además de que, luego de usarla, deben esperar más de 300 horas para volver a utilizarla. No obstante, nuestros héroes están emocionados, ya que esa técnica está demasiado rota aún con sus limitaciones. Después por la noche, nuestros héroes se reúnen con el director del gremio, quien le dice que gracias a ella evitaron perder a varios soldados, algo muy positivo, además de que consiguieron el cuerpo del demonio de alto rango. Sin embargo, Klimt quiere saber en dónde está el cristal de la criatura, ya que ese objeto es demasiado valioso, a tal punto que países entrarían en conflictos por conseguir uno. Es entonces que la niña dice que el cristal se destruyó producto del combate. Sin embargo, un sujeto que parece ser un aristócrata aparece y acusa a Fran de estar mintiendo. Es entonces que revela que es el líder de los caballeros y quiere parte de la recompensa de la mazmorra, alegando que la niña miente, y lo sabe porque tiene una habilidad especial que le permite saberlo. Es entonces que Shisho investiga aquella cuestión y descubre que aquello es una farsa, y que en realidad ese sujeto llamado Augusto tiene una cualidad que le permite hacer sus mentiras más creíbles que las del resto, por lo que siempre gana en cualquier disputa.
lo que naturalmente usó para su conveniencia. En medio de esto se puede ver que Augusto insiste en recibir parte del pastel, agregando que no participó porque los caballeros no deben ponerse en peligro, ya que para eso están los aventureros de clase baja. Sin embargo, Klimt le dice que es un cabeza de mandioca y que no le corresponde nada del dinero ganado por Fran y por el resto de los guerreros, ya que ellos fueron los que pelearon. Por su lado, nuestros héroes concluyen que ese sujeto es perfecto para probar la nueva técnica para robar habilidades. De esta forma, la niña obtiene la capacidad de hacer que sus mentiras sean creíbles, además de otra cualidad que le permite comportarse como una dama de alta sociedad. De esta forma, el gordo Augusto pierde las únicas dos cosas que lo hacían respetable y se va derrotado de la habitación mientras se pedorrea. Cuando Fran se queda sola con el director del gremio, este le informa que, debido a sus proezas, debería estar en el rango C, pero debido a que algunas facciones del gremio no pudieron aprobar esa subida repentina, tendrá que conformarse con subir a rango D, lo que Shisho considera razonable, teniendo en cuenta que la niña empezó hace tan solo unos meses. Posteriormente vemos que ella se reúne con el resto de aventureros y recibe las recompensas por sus hazañas. Y al ver el cariño que recibe por parte de sus compañeros, decide invitar bebidas a todos. Luego de esa noche, el prota escucha cómo Fran dice dormida que quiere probar el curry, así que Shisho se decide a prepararlo, pero antes decide descansar, y es entonces que tiene un sueño, en donde se ve a sí mismo en forma de espada, rodeado de lo que parecen ser diosas. Después de pensar en aquel sueño, va con Fran a la orilla del río para cocinar. Primero preparan una gran cantidad de hamburguesas, las cuales guardan en un almacén dimensional para que se conserven en buen estado por mucho tiempo. Tras esto se ponen a preparar curry, y cuando terminan, Fran prueba el platillo y se emociona por el sabor. Posteriormente, el dúo principal se pone a hacer otras misiones de menor valor y a la vez que siguen preparando el curry. Sin embargo, una noche se dan cuenta que dos personas los están siguiendo, así que se dirigen a un lugar apartado para hacerles frente. Es entonces que aparece Augusto, quien parece perdió su posición de noble debido a su falta de modales y grotesca apariencia. Y pese a que Fran casi consigue engañarlo con sus poderes, el sujeto la reconoce por la espada y le ordena a un gato azul que acabe con ella. De esta forma, la niña gato se pone como una bestia, mencionando que ella es una gata negra y como tal es enemiga natural de los gatos azules. Y cuando Shisho ve aquello se sorprende, ya que nunca había visto de esa forma a su compañera. Al mismo tiempo, cerca de la ciudad, podemos ver que la guerrera de rango A, Amanda, regresa de una misión de varios meses. Por su parte, Fran es acorralada por aquel gato malo, el cual se pone violento y dice ser superior a ella, y que por eso los gatos negros son vendidos como esclavos por ellos. Tras recibir una paliza, el protagonista hace que la niña recupere su confianza y supere sus miedos a los gatos azules, así que rápidamente se desata y sin mayores esfuerzos somete brutalmente a su enemigo, a quien corta como si fuera un fiambre. Tras derrotar al bicho, se dispone a darle un castigo a Augusto, y sin embargo, el espíritu de Klimt la detiene y le dice que este último quiere verla. De esta forma, Fran se reúne con el director del gremio, quien le dice que deben dejar vivo a Augusto, ya que su padre es un noble, pero que de igual manera será condenado y recibirá su castigo por sus fechorías. Cuando la pequeña se disponía a salir, se topó con Amanda, quien rápidamente la abrazó, ya que tiene instinto maternal, y de esta manera nuestros héroes se dan cuenta que esa mujer tiene características demasiado altas, a tal punto que no podrían hacerle frente. Tras hablar un poco más con ella, ambos se van para su casa. Al día siguiente, Fran sale para hacer sus cosas, y no tarda en toparse con Amanda, quien en cada ocasión dice que es una coincidencia, así que ella le pregunta a Nell qué le pasa a la mujer, ante lo cual la recepcionista responde que Amanda quiere mucho a los niños, a tal punto que tiene un orfanato en donde cuida con cariño maternal. Tras aquella charla, Klimt manda a llamar a Fran y le dice que hay rumores extraños circulando, esto debido al ascenso repentino de la pequeña. Debido a eso, él debe enviarla a una misión para acabar con unas arañas para demostrar que su aumento de rango está justificado. Sin embargo, Fran no está dispuesta a ir, pero cambia de idea cuando el director le ofrece unas rocas mágicas, de esas que Shisho usa para aumentar de nivel. En medio de esto entra en escena Amanda, quien escuchó todo y dice que no puede permitir que la niña vaya sola, así que se incluye en la misión, ante lo cual Klimt no parece tener problema con eso. Posteriormente vemos que Fran se reúne con varios guerreros más divididos en varios grupos, entre ellos un sujeto llamado Krad, quien piensa que la niña avanzó de rango porque Klimt es un lolicón. Entonces Amanda interviene y lo intimida, y tras esto todos continúan su viaje hasta la guarida de la criatura araña. Tras mucho caminar, deciden frenar para descansar cerca de una fogata. Es entonces que las cosas no tardan en descontrolarse, ya que Krad está enojado porque Fran tenga un rango superior al
al suyo. Así que el sujeto desafía a la pequeña a un duelo y ella decide aceptar. Como es de suponer, la niña barre el piso con aquel sujeto. Aunque las cosas no terminan allí, puesto que Amanda y el resto quedan impresionados por la fuerza de la pequeña, por lo que la mujer decide combatir, no sin antes apostar. De esta manera, Fran pide que si gana Amanda la dejará de molestar, mientras que la antes mencionada pide que si ella sale victoriosa, Fran deberá llamarla madre. Tras esto el combate inicia, y Shisho se preocupa, ya que conoce las habilidades de Amanda, y al final el combate termina cuando la pequeña ataca con un poder de fuego. Sin embargo, para sorpresa de todos, Amanda resiste aquello como si nada, y el duelo termina, ya que Fran no tiene energías para continuar, por lo que se desmaya. Mientras está inconsciente, tiene un sueño con su madre, y cuando abre los ojos se encuentra con Amanda, quien la tiene en su regazo hace más de 2 horas. Tras esto, ella menciona el tema de la apuesta, pero al final se disculpa con Fran, ya que se da cuenta que la niña aún recuerda a su madre, y no quiere llamar a nadie más de esa forma. Sin embargo, Amanda le dice que de todas maneras ella estará ahí para cuidarla. Al otro día, Fran se encuentra con uno de sus compañeros, quien le dice que todos en el grupo se dieron cuenta que ella consiguió su ascenso por mérito propio, agregando que los inspiró o algo así. Después de aquello, todos los guerreros siguen su viaje y por fin llegan a la guarida de la araña monstruo. Así que sin dudar, usan un hechizo para abrir la entrada y se disponen a ingresar. Mientras están en la cueva, Fran le pregunta a Amanda sobre la magia, ante lo cual ella explica que los diferentes dioses están relacionados con distintas cualidades. Por ejemplo, la habilidad con la espada le pertenece al dios de la guerra y al dios de la fuerza, agregando además que existe la magia elemental y la magia elemental compleja. La primera permite al usuario usar una gama determinada de poderes de un único elemento, mientras que la segunda se refiere a aquellos que tienen 2 o más. Tras decir aquello, Amanda comenta que durante la batalla, Fran demostró tener el control de 3 elementos, algo que es demasiado raro, agregando que entre esas cualidades se pueden combinar para crear distintas técnicas. Por ejemplo, la magia de fuego y la de viento se pueden combinar para crear la de trueno. Y en medio de esto, el protagonista dice a Fran que lo mejor es mantener el cuarto elemento que ella puede usar en secreto, por las dudas. Tras aquella lección, frenan en una parte de la cueva para almorzar y vemos que la pequeña le comparte un plato de curry con arroz a Amanda, lo que sorprende a Shisho y lo hace concluir que Fran está empezando a tener confianza en la mujer. Mientras tanto, los guerreros del grupo comentan que avanzar por la mazmorra de la araña está resultando muy fácil. Sin embargo, uno de ellos comenta que, cuando bajen a los pisos posteriores, las cosas se complicarán tanto que Amanda deberá apoyarlos. Algo que hasta ahora no tenía permitido hacer. Pero regresando a Fran, vemos que ella le pide a Shisho que le enseñe a usar la magia del trueno. Y pese a que el protagonista no quería en un principio, le termina cediendo el capricho. Posterior a lo anterior, el grupo baja un par de niveles más y las cosas se complican, ya que las arañas son más grandes y el lugar está lleno de trampas. Debido a lo antes dicho, Fran cae en una de ellas y es teletransportado a otro sitio sin Shisho. Es entonces que Amanda agarra al protagonista y se reúne con sus compañeros. Tras discutir y buscar a la niña, la mujer llega a la conclusión de que la araña monstruo llegó a su forma final, en donde posee un cuerpo mitad humano, mitad araña, lo que le otorga varios poderes especiales, como crear trampas por todos lados y anular algunos hechizos rivales. Cuando Shisho oye aquello, se preocupa por Fran, mientras que ella se encuentra cara a cara con el jefe del calabozo. Dado que el protagonista era quien le compartía sus cualidades y en consecuencia aumentaba sus atributos, ahora Fran no puede hacer mucho para defenderse, aunque no es la única, ya que 2 de sus compañeros están en la misma. Por su lado, Shisho y los demás se ponen a buscar a la niña y a los otros guerreros, pero por mucho que buscan no la encuentran por ningún lado, y ni siquiera la magia de Amanda. Es entonces que Shisho se pone a buscar en su lista de técnicas y encuentra la de invocar criaturas místicas, y pronto encuentra el bicho adecuado para cumplir su misión. Se trata de un lobo de la raza Onyx, quienes tienen un increíble olfato, además de poder atravesar paredes por pertenecer al elemento oscuridad. De esta manera, el protagonista invoca al bicho, pero este pierde el control, así que Amanda, sin saber qué está pasando, intenta atacarlo, pero Shisho la detiene y revela que es una espada que puede hablar, pero la mujer le dice que después le preguntará sobre eso, ya que primero deben ubicar a Fran. Con lo anterior en mente, Shisho le da un nombre al lobo para que se calme, así que al final todo eso sale bien, y el protagonista, acompañado por Urushi el lobo y Amanda, corren para buscar a Fran, la cual sigue combatiendo contra la araña monstruo. Y pese a que no tiene ninguna chance, la niña se enfrenta a la bestia con el objetivo de proteger a sus compañeros. Por suerte logra aguantar hasta que Urushi la ubica y el protagonista hiere de muerte al monstruo arácnido. De esta manera nuestros héroes se reúnen y se sienten aliviados por eso. Y por su lado Amanda siente lo mismo, pero rápidamente se pregunta sobre la espada parlante. Así que le cuentan todo, ya que Fran decidió confiar en ella.
Como es de suponer, la mujer se termina sorprendiendo de que Shisho le compartiera su poder a Fran, pero lo que más le entusiasma es saber que la niña ahora la ve como alguien cercano. Tras conocer a Urushi, la pequeña y los otros dos corren a buscar al resto del grupo, pero no los ubican por ningún lado y deciden parar un rato para pensar cerca de un árbol con hojas rojas. Justo en ese momento aparece una lechuza mágica, lo que naturalmente preocupa a Shisho. Por otro lado, nos damos cuenta que Crad y compañía tienen varios problemas, ya que se metieron en el nido de las arañas. Pero por suerte la lechuza de antes era en realidad un espíritu amigo de uno de esos aventureros, el cual la envió para buscar ayuda. Así que gracias a lo anterior, Fran y compañía los ubicaron y exterminaron a todas las arañas. Sin embargo, el monstruo arácnido de antes vuelve a aparecer para hacer lío. Y en esta ocasión nuestros héroes quieren darle una lección. Pero quien termina derrotando a la criatura es Amanda. Posterior a esto, todos encuentran el núcleo de la mazmorra y se topan con muchos cristales, de esos que Shisho usa para subir de nivel. Y tras agarrar todo lo que pueden y confirmar que vencieron el calabozo, los aventureros emprenden el camino de regreso a casa. Ya estando en el pueblo de Alessa, el director del gremio felicita a Fran por cumplir su objetivo, además de darle permiso para que parta rumbo a Ulmut, ya que en aquel sitio hay una mazmorra muy difícil que la niña desea superar para fortalecerse. Así que al otro día, todos sus compañeros del gremio se despiden de ella, y se puede ver que Fran le dice mamanda a la mujer, lo que provoca que esta última se conmueva hasta las lágrimas, ya que unos niños gatos de su orfanato la llamaban de la misma manera en el pasado, y ellos eran los padres de Fran, algo que la mujer sabía, y por eso era tan empalagosa con ella. Tras esto podemos ver que Fran y Shisho, subidos a Urushi, parten rumbo a su próximo destino. Y de esta manera termina el resumen. Ya saben, si les gustó comenten espada mágica en la caja de comentarios, así se ganan un lindo corazón.